hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Y ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige hoy, ya martes, en la 7ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Estamos con San Marcos en el capítulo 9, versículos 30 al 37, que tiene 2 partes, hermanos y hermanas. La primera parte de este evangelio trata del segundo anuncio de la pasión por parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que siempre creó un impacto demasiado grande, que no podían interpretar por qué tenía que morir, que no podían entender por qué Jesucristo tenía que someterse a una muerte de cruz, y finalmente le daba miedo preguntarle acerca de esa muerte, que obviamente una muerte prematura para un hombre de 30 años de edad haciendo tanto bien. Y el segundo aspecto que tiene el evangelio del día de hoy es precisamente, hermanos y hermanas, que en las cosas de Dios, los que quieren mandar o los que quieren posiciones o subir a tener grandes puestos, pues, hermanos y hermanas, de ese asunto no trata realmente las cosas de Dios ni la fe en Dios. Y claro está, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios la vamos a ver desde un punto de vista que nos va a llevar precisamente a superar eso del miedo, a superar eso de no hacer preguntas, a superar eso de quedarnos con la duda, de no entender estas situaciones que vienen, que no esperamos, que no queremos pasar por ellas, que son las dificultades, ¿no? Hemos visto en muchos momentos, el primer anuncio de la pasión de Cristo también lo discutimos aquí, cómo los discípulos no entendían por qué tenían que morir, y mucho menos la situación de que al tercer día iba a resucitar. Eso no estaba claro para ellos. Pero de todos modos, hermanos y hermanas, aquí la pregunta que tenemos que hacernos hoy y que vamos a manejar y responder de acuerdo a la palabra de Dios es esta: ¿estás listo para la prueba? Vamos a hacernos esa pregunta en meditación y en reflexión hoy. Tú, hermanos y hermanas, ¿estás listo para una prueba? Tú, como padre y madre, ¿estás listo para una prueba? Claro está, aquí hemos dicho en muchos momentos que nosotros los cristianos, una vez creemos en Dios y abrazamos la fe, como que pues esperamos la protección por parte de Dios, esperamos que las cosas malas no nos sucedan. Y ciertamente hemos visto eso en estos días, en algunos momentos, ¿no? Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Lo hemos discutido mucho. Y de eso es que trata la palabra de Dios hoy. Cuán listo yo estoy para aceptar que, a pesar de que estoy cerca de Dios y haciendo lo que Dios quiere que yo haga, tendré que pasar por la prueba, que es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos de Cristo, prácticamente al ignorar, o tal vez por el miedo que tienen de hacerle la pregunta: ¿por qué tienes que morir? ¿Eres tan joven? ¿Por qué te vas a someter a una muerte? ¿Por qué te vas a dejar matar? ¿Qué significa todo esto? No lo hicieron, y tal vez no es una cobardía, tal vez es un respeto, ¿verdad? O a veces uno, ante las cosas que se nos anuncian malas, como que no quiere pues escudriñarlas más, porque se entera de más cosas peores. Entonces uno como que se aleja y no quiere preguntar, y existe ese miedo de que yo no quiero ni enterarme más
de esa situación. Todas esas cosas pudieron haber pasado por la mente de los discípulos, pero lamentablemente el miedo aleja. Lamentablemente el miedo aleja de la verdad. El miedo, hermanos y hermanas, aísla. Porque entonces no tocamos el tema de la muerte, nos da miedo, no queremos preguntarle acerca de eso, no entendemos qué es resucitar al tercer día. Y entre las pláticas que tienen y entre lo que van a hacer, ¿de qué discuten? Pues hermanos y hermanas, por el camino lo que dejan saber es que están totalmente desorbitados, están fuera de canal, de camino, están fuera de frecuencia, de sintonía con el reino de Dios y con la misión de Cristo, porque lo que están hablando es acerca de quién es el más importante entre nosotros. ¿Importante dónde? Importante en el reino. Pues porque Cristo está hablando de un reino y ellos en su mente, al no entender y tener miedo, entienden que esto es un reino de los poderes del mundo, hermanos y hermanas, del rey, con sus príncipes, con sus reinas, con sus princesas, con su séquito, con sus servidores, con sus guerreros, con sus posiciones, con sus duques, en fin, hermanos y hermanas, imagínate, ahí es que está metida la mente, ¿no? Esa era la expectativa que había de este Mesías, pues, hermanos y hermanas, que era un rey. Lamentablemente lo lleva hasta pensar que, pues, alguna posición tendremos que tener porque somos los 12, porque nos ha llamado a nosotros y Él nos explica a nosotros muchas cosas que no le explica a los demás. Ciertamente que la mente está fuera de sitio. Y aquí, miren, la idea fue esa de hoy, hermanos y hermanas, y queremos aplicarlo todo lo que está pasando hoy en el Evangelio desde el punto de vista siempre. Acuérdate de esa primera pregunta. ¿Estás listo para enfrentar la prueba? La idea fuerza es esta. La verdadera confianza en Dios se demuestra cuando las cosas no marchan bien. Ahí es que se demuestra la fe, ahí es que se demuestra nuestra entrega, ahí se demuestra cuán religiosos somos, cuán espirituales somos. Ahí es que se demuestra cuán profunda es nuestra creencia y seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor. La verdadera confianza en Dios, cuando tú y yo la tenemos, se demuestra, hermanos y hermanas, cuando las cosas se ponen de color de hormiga brava, cuando las cosas, el agua empieza a subir más allá del cuello, cuando nos vemos entre la espada y la pared, cuando nos vemos en una ruta donde no hay salida. Ahí es, hermanos y hermanas, por eso es que tenemos que saber si estamos verdaderamente listos para enfrentar la prueba. Fíjate qué interesante que hoy la palabra de Dios nos va a preparar para eso. Y yo quiero sacar este tiempo, porque en otros momentos hemos discutido este Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Si quieres profundizarlo, puedes buscar dentro de los videos que están aquí a disposición tuya esa cita bíblica y te va a aparecer más detalles. Pero hoy se nos ha ofrecido una primera lectura que responde a esa pregunta de estar listos para la prueba. Como cristianos, de poder darnos cuenta de que a pesar de tener el favor, la providencia, la misericordia de Dios, tenemos que enfrentarnos a las situaciones difíciles y que no queremos enfrentar en la familia, en el matrimonio, en la comunidad cristiana, en la casa, en el trabajo, en donde sea, hermanos y hermanas. Y no solamente la primera lectura es del libro del Eclesiástico, uno de los libros sapiensales. Y un libro sapiensal, hermanos y hermanas, que nos ofrece mucha sabiduría. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero completo hay que leerlo, ese capítulo 2 de Eclesiástico, porque habla acerca de cómo confiar, cómo estar preparado para las pruebas y cómo el que no se prepara por ser incrédulo, lo que le espera. Y también al final nos va a ayudar el Salmo 36 que tenemos hoy también de reflexión y de meditación, cuando es un salmo que lo que resume es, hermanos y hermanas, que dice así: encomienda tu camino al Señor y Él actuará. En la vida yo encomiendo mi día al Señor, lo que estoy haciendo al Señor, mi familia, mi matrimonio, mi iglesia, se la encomiendo al Señor y Él va a actuar. Hacemos énfasis, hermanos y hermanas, en esa lectura del libro del Eclesiástico. Y te recomiendo, hermanos y hermanas, que la leas completa. El capítulo. Por lo menos aquí vamos a discutir algunos puntos, pero yo creo que son necesarios. Si tú estás
enfrentando una prueba, a punto de enfrentar una prueba, alguien cerca de ti está dentro de una prueba o a punto de enfrentar una prueba. Por lo general, a veces nosotros no queremos escuchar las noticias malas. Nosotros no queremos abundar sobre las noticias malas. Nosotros no queremos ir al médico porque no queremos los resultados. Al igual que a los discípulos nos da miedo y preferimos no preguntar, quedarnos con la duda y la sospecha, no entender, no comprender lo que está pasando. Y a veces esos temores nos hacen sufrir más, hermanos y hermanas. Nos hacen más dolorosa la situación cuando los dejamos permanecer en ignorancia, cuando los aislamos porque, wow, yo no quiero enfrentar eso. Vamos a escuchar esta palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Estás listo para tu prueba? Hoy el Señor nos ayuda. Lleva por título ese capítulo 2 del libro de Eclesiástico, Confía en Dios en las pruebas. Dice el versículo 1, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Si sirves al Señor, prepárate para la prueba. Acuérdate que Jesucristo, hermanos y hermanas, ha establecido que se puede ser el primero en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero el primero en el reino de los cielos prácticamente es el último y su puesto es de servir. Pero si servimos al Señor, no estamos exentos de la prueba. Así que ten una seguridad de que el yo comulgar, el yo confesar, el yo hacer lo que Dios manda y guardar sus mandamientos, no me priva de las pruebas. ¿Acaso Cristo era malo? ¿Acaso Jesucristo era una persona que no obedecía a su Padre, que no cumplía la voluntad de Dios, que no daba ejemplo? ¿Estaba exento Jesucristo de la prueba? Pues mira lo que dice ese versículo 1. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. El versículo 2. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Recto tu corazón, hermanos y hermanas. Es decir, en la dirección de Cristo, en la dirección del Señor. Que no tenga desvíos, que no tenga curvas, que no tenga, hermanos y hermanas, atajos. Recto el corazón, precisamente es lo que estamos buscando. Y decidido. Una vez tú tomas una decisión y estás decidido, no puedes estar tambaleando, no puedes estar vacilante, no puedes estar vulnerable, no puedes estar, hermanos y hermanas, indeciso, porque te has decidido. Todo esto es lo que ayuda a estar preparado para las pruebas. Porque a veces muchas pruebas no las podemos superar por esos impedimentos que estamos mencionando aquí, que hay que superar y tenerlos con cada uno de nosotros. Por lo tanto, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. ¿Por qué dice no ponerse nervioso? Ponerse nervioso, ponerse ansioso, desesperado. El nervioso, el ansioso y el desesperado no sabe qué tiene que hacer, hermanos y hermanas. Sabiendo lo que tiene que hacer, se le olvida o lo hace mal. Y entonces las cosas salen peores, porque el que está nervioso, hermanos y hermanas, no piensa, no reflexiona, está deprisa, y en esa prisa y en ese nerviosismo a toda velocidad podemos apretar el botón que no es. Podemos decir lo que no es. Podemos optar por lo equivocado, por lo erróneo, por lo que no es de cristianos. Así que nada de nerviosismos. Hay seguridad en términos de Cristo. El tercer versículo, hermanos y hermanas, apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribas a buen puerto al final de tus días, que es donde queremos llegar. Nada lejos de Dios va a funcionar en la vida, hermanos y hermanas. Mientras más yo me alejo de Dios, de la casa de Dios, de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración, mientras más yo me alejo de eso, más me alejo del camino seguro que me va a llevar a ese puerto seguro. Y eso es básico en la fe, hermanos y hermanas. Mientras más nos alejamos de Dios, de la vida, del sentido real de la vida, nos estamos alejando. De hacer las cosas como Dios manda y llegar a los resultados que Dios quiere, más perdemos el tiempo en la vida. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios a distancia, ya no nos rige, ya no nos dice, ya no nos orienta, ya no es nuestro pastor, ya no es nuestro Padre. O sea, muchas cosas cuando alejamos perdemos esa gracia de parte de Dios. Así que listo para las pruebas significa abrázate en Cristo.
Sigue de la mano del Señor, camina al lado del Señor, estar en la presencia de Dios es lo correcto, no en la ausencia. Todo eso nos prepara a nosotros para la prueba. El cuarto versículo: acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Fíjate, hermanos y hermanas, acepta todo lo que te pase. Es difícil aceptar que tenemos cáncer. Es difícil aceptar que esa llamada de que nuestra madre murió. Es difícil aceptar esa llamada de que hoy es tu último día de trabajo. Es difícil aceptar la verdad. Pero no nos podemos entrar en un estado de negación, hermanos y hermanas. Acepta todo lo que te pase, pero sé paciente, dice la palabra. Cuando te halles botado en el suelo, derrumbado, tocado fondo, que las fuerzas ya no me dan. O sea, tranquilo, hermano, podemos ser sacudidos por muchas cosas en la vida, ya sea de situaciones que pasan a nuestro alrededor, en la interrelación como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermanos. Podemos ser sacudidos, botados, tirados al suelo, como signo casi de derrota, de que nos vencieron. Tranquilo, dice la palabra, en esos momentos hay que ser paciente. ¿Por qué ser paciente? Porque el que es paciente como cristiano está esperando. El paciente es alguien que espera. El paciente espera la salud, usualmente decimos, ¿verdad? El paciente en medio de la caída espera, porque tengo esperanza en la palabra del Señor que habrá un resultado mejor. En quinto lugar, hermanos y hermanas, que es el versículo quinto, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Quiere decir que la prueba va envuelto, hermanos y hermanas, en un crisol. Esto es purificación, esto es limpieza, es como lijar, hermanos y hermanas, es como alimar, ¿verdad? Para que brille, así es que brilla el oro, así es que brilla la perla, así es que se consigue esa brillantez. ¿Qué es signo de qué? Pues de excelencia, hermanos y hermanas, es signo de perfección. Las pruebas, es lo que está diciendo el sabio, son las que moldean, hermanos y hermanas, esa purificación, ese crisol por el que pasamos, el que va sacando la pequeña basura que nos sirve, el sucio que ensucia, aquello que es morboso, hermanos y hermanas, va limpiando, ¿no? Como ropa en lavadora cuando le echamos cloro, ¿no? Va limpiando. O sea, las pruebas tienen que ver con esto. ¿Listo para la prueba? Uy, ¿por qué aceptar esa prueba? Porque vamos a ser purificados, vamos a ser limpiados. Y de hecho, al ser pasados por el crisol, quiere decir que llegas a la perfección. Alcanzas la fuerza, el valor para vencer. Gloria a Dios. En sexto lugar, que es el sexto, hermanos y hermanas, versículo, confía en Él y te cuidará. Cuestión de confianza, sigue el camino recto y espera en Él. Casi repetitivo de lo que ha dicho ya. Confianza sobre todo. ¿Qué quiere decir confianza? Pues no desconfíes, no sospeches, no dudes. No creas en un Dios que es impotente, que no tiene el poder. No creas en un Dios que es un verdugo y un juez severo que me manda cruces y castigos. Salte de esa forma de vivir tu fe. No te hace bien. Todo lo contrario, confía en un Padre de misericordia, de perdón, de compasión, de comprensión. Todo eso lo hemos mencionado aquí. En un Padre totalmente, hermanos y hermanas, lleno de amor. Su naturaleza es el amor, no el odio. Su naturaleza es la oportunidad, no la condenación. Su naturaleza es el perdón. Hermanos y hermanas, ese es nuestro Dios. Por lo tanto, confía, Él te va a cuidar y sigue el camino recto. Es que espera en Él, es el que hace eso. No te desvíes. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando uno pasa muchas pruebas no está listo porque se pone a escuchar consejos ajenos a la fe. Nos ponemos a escuchar consejos ajenos a la espiritualidad. Nos ponemos a escuchar la voz del maligno sin darnos cuenta. La voz de otro pastor que no es el nuestro.
Cuidado. Y escuchamos cosas en la radio, y leemos cosas en la prensa, y leemos cosas en los libros, y aquel nos dijo que logró vencerlo de esta forma y de esta manera, pero cuando tú vienes a sopesarlo, hermanos y hermanas, te das cuenta de que son caminos inicuos, de pecado, de falta de honradez, de inmoral, como mucha gente vence y triunfa y agarra muchas cosas en la vida. Ese no es nuestro camino. Por eso aprende. Hoy la palabra tiene bendición para que estemos listos para cualquier prueba. Y en séptimo lugar, que es el séptimo versículo, ustedes que temen al Señor, los que temen al Señor, aquí lo va a repetir en 3 ocasiones. Ustedes los que temen al Señor, ustedes los que tienen temor reverencial, no miedo, no pánico. Los que temen al Señor en un sentido que tiene que ver reverencial. Los que respetan a Dios, los que lo ven como Dios Padre, como Creador. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. Ese es nuestro Dios. No se aparten de Él, pues podrían caer, ya lo hemos dicho. Octavo punto, ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. El que es fiel y no infiel a Dios, ese es el que llega. El que no se quita, ese es el que lo logra y recibe la recompensa. En noveno lugar y el noveno versículo, ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia, esperen alegrías eternas. Gloria a Dios. O sea que no son solo para este mundo, sino que trascienden a las alegrías de lo que esperamos, el reino de los cielos. Versículo 10, punto 10. Recuerden lo que les pasó a los antepasados. Que también nosotros tenemos antepasados como lo tenían los israelitas. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? O sea, el que confía en Dios, luego más tarde no es capaz de arrepentirse. ¿Y por qué no se arrepiente? Porque el Señor lo bendijo. Porque el Señor tuvo gracia y bendición sobre él. Pregunta el sabio, ¿quién perseveró en su temor y fue abandonado? El que tiene la perseverancia, el que tiene la constancia, el que tiene la resistencia, aún en la grande prueba. Hermanos y hermanas, ¿acaso fue abandonado? Es lo que dice la palabra. No fue abandonado. Ni Cristo, quien dijo en aquellas últimas palabras, pues, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh no, Señor. Más presente no puede estar nuestro Padre Dios del cielo, sino en aquellos momentos en que es difícil. Dios no lo abandonó porque ya el domingo estaba vivo nuevamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? ¿Quién no ha llamado a Dios que no haya sido escuchado? Por lo tanto, Dios siempre escucha. Esta palabra es una bendición, hermanos y hermanas. Memorízate Eclesiástico 2 por lo menos. Pruebas, alguien está en peligro, alguien está pasando por una situación difícil. Mira, léete Eclesiástico 2 completo. Ese capítulo es de bendición. Y dice, hermanos y hermanas, en el versículo 11, pues el Señor es ternura y misericordia, como Cristo nos ha enseñado. Perdona nuestros pecados, nos salva en los momentos de angustia. Mira cómo presentan a Dios. ¿Acaso te están presentando a un Dios que condena, a un Dios ogro, vengativo, a un Dios que viene pues a castigar como un juez severo? No, escúchalo otra vez. Confíate de un Dios que es ternura, que es misericordia, que perdona nuestros pecados, que nos salva en los momentos de angustia. Versículo 12. Pero hay de los flojos. Todo lo que estamos enseñando aquí para vencer la prueba es no caer en la flojera. Tú y yo no podemos ser flojos cuando comulgamos, cuando confesamos, cuando guardamos los mandamientos. Debemos ser fuertes. Hay de los flojos que dejan caer sus brazos, pues derrotados, vencidos. Hay del pecador que se niega a elegir. Porque claro, sí, tenemos que elegir entre Dios o entre las cosas del mundo, entre la prueba o entre la comodidad de que queremos pasarla bien y no enfrentar nada. Es como los discípulos, ¿no? Carajo,
hablando de muerte y tiene tanta vida, ¿para qué vamos a tocar el tema de la muerte? Deja eso a un lado. No. Hay que enfrentar todo, hermanos y hermanas. Sigue diciendo el versículo 13, hay de los flojos que no tienen confianza. El flojo, por su flojera, pierde la confianza, por su debilidad en la fe, ya no confía en Dios. Y por eso no serán protegidos. Pues claro, hermanos y hermanas, el que no confía en Dios, ora a Dios, no, pues no va a ser protegido. No porque Dios sea malo, es que no está clamando a Dios. El que no ora, el que no va a la iglesia, el que no se confiesa, el que no busca guardar los mandamientos, se vuelve flojo, hermanos y hermanas, y por lo tanto no está activo ni proactivo en las cosas de Dios. Y como no tiene a Dios a quien clamar, a quien peticionar, a quien decir ayúdame, pues hermanos y hermanas, nadie le va a ayudar, no son protegidos. Versículo 14, y hay de ustedes que no han perseverado. Estos son los que se quitan nuevamente, los que no han perseverado. ¿Qué harán cuando el Señor les pida cuentas? Porque también Dios nos va a pedir cuenta. ¿En qué sentido? En que te di vida, te di bautismo, te envié a mi Hijo, murió por ti, por Él perdonaron los pecados tuyos, por Él tendrás la gracia de venir a la casa del Padre. Oiga, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que hemos hecho, hermanos y hermanas. Entonces, mucho cuidado. Los que rinden cuentas perseveran, son constantes, se mantienen en las cosas de Dios. Y también, hermanos y hermanas, dice el versículo 15, los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado. Se humillan ante Él y dicen, pongámonos en las manos del Señor, más bien que en la de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Si tiene misericordia, no pierde poder. Nuestro Dios, hermanos, por perdonarnos no pierde su poder, hermanos y hermanas, y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, son, pues, del capítulo 2, realmente tenemos 18 versículos que tú debes leer en todo momento en que nos estemos preguntando si estamos listos para la prueba. Medita estas palabras, hermanos y hermanas. Son tiempos de retos, son tiempos de también de purificación, donde la iglesia, donde la familia, donde el matrimonio, donde los discípulos, donde los que tienen vocación cristiana son sacudidos por muchas pruebas que vienen por el camino. Hoy tomamos decisión, hermanos y hermanas, de que sí, claro que sí, estoy listo para la prueba. De verdad, es en el nombre de Dios que lo hago. Es por el poder de Dios y es porque soy constante y me someto a las cosas de Dios. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Y como te dije, hoy vamos a meditar brevemente, como siempre hacemos, ese Salmo 36. El Salmo que nos sirve a nosotros hoy de complemento acerca de lo que estamos diciendo. Encomienda tu camino al Señor y Él va a actuar. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos de vuelta mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, en el nombre de Dios, hazlo, hermanos y hermanas, para la gloria y la honra de ese único Dios. Y pon por seguro que te va a ir bonito y sobre todo bendecido. Hasta mañana.